esta mañana quiero compartir con ustedes la importancia de conocer y disfrutar la bondad de Dios. Cuán importante para un hijo de Dios tener un conocimiento amplio de lo que representa, de lo que significa la bondad de Dios para nosotros. Entender cómo se manifiesta la bondad de Dios para nuestras vidas. Entender la necesidad de poder contar, saber que podemos contar con la bondad de Dios para nuestras vidas. Porque permítame, contar con la bondad de Dios es algo tan extraordinario, algo tan glorioso, porque fíjese, no hay nada que usted necesite que la manifestación de la bondad de Dios no le llegue. Pero también le tengo que decir, porque descubrimos por la palabra del Señor, que no todos cuentan con la bondad de Dios. Y eso está un poco contextualizado en base a la actitud de cada uno, en la actitud de nuestro corazón. Un ejemplo, la palabra de Dios en Santiago dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde. Dios mira de lejos al altivo, al orgulloso. No pensemos que está hablando de los incrédulos, porque no es así. Está hablando del pueblo de Dios y está hablando de los hijos, de la gente que está en la iglesia. Ahora bien, dentro de este marco de reflexión, cuando uno puede contar con la bondad de Dios, créame que podemos ver cada día la esencia de la bondad de Dios manifestándose continuamente a nuestro favor, a favor de nuestra salud, a favor de nuestra bendición diaria, en el sentido de que veremos cómo no nos falta el pan. El pan de cada día nos llegará puntualmente. ¿Cuán importante es el pan de cada día? Dios en su bondad se compromete a darlo. Pero cuidado, mi hermano, porque tenemos que estar bien conscientes de si contamos con la bondad de Dios o simplemente nos está rozando la misericordia de Dios. A veces hay circunstancias y situaciones que por causa de la soberbia, por causa del altivez, del orgullo, de la vanidad, vemos a personas que están traspasadas de dolores, pasando dificultades, momentos muy extraños, porque después también se necesitan unas actitudes. Hoy el líder Raúl comentaba de que un corazón contristo y humillado, un espíritu quebrantado no desecha el Señor. Cuando uno viene a la presencia de Dios con esa actitud de humillación, con esa actitud de quebranto, uno está llegando al corazón de Dios, directamente al corazón de Dios. Y cuando llegamos al corazón de Dios, lo que hacemos es que activamos la bondad de Dios. Porque indiscutiblemente no podemos pensar que cuando llegamos al corazón de Dios no sucede nada. Sí sucede. Se activa la bondad de Dios. Mire lo que dice David en el Salmo 27, en el versículo 13. Este hombre que indiscutiblemente
ya a una edad muy temprana, en su juventud, prácticamente su adolescencia, en su niñez, ya contaba con la bondad de Dios. Y él había experimentado lo bueno que era Dios con él. Cómo lo libraba de las garras del oso, cómo lo libraba de la boca del león. Y todo porque contaba con la bondad de Dios, porque Dios era bueno con él. Pero indiscutiblemente Dios era bueno con él, porque Dios se agradaba de la actitud de su corazón. Porque Dios mismo le dice a Samuel: porque me he buscado un varón conforme mi corazón. El corazón de David tocaba el corazón de Dios. Y cuando tocaba el corazón de Dios, se activaba la bondad de Dios sobre su siervo. Y las cosas de Dios funcionan de esta manera. David, en un momento de opresión, en un momento de mucha tensión, en un momento de mucha amenaza de guerra, en el Salmo 27, él empieza diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación. Tenía una convicción de que contaba con la bondad de Dios, de que Dios era bueno y que no lo iba a dejar ahí para que sus enemigos cayeran sobre él. Y en esa convicción él declara: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me voy a atemorizar? Esto solamente lo puede declarar afirmativamente, contundentemente y poderosamente alguien que conoce, que cuenta con la bondad de Dios, que Dios obra a favor de él. Pero en el versículo 13 de este mismo capítulo, David hace como una reflexión especial y dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Reflexione, hermano, en esta palabra. Un siervo de Dios, permítame, un siervo de Dios que cuenta con la bondad de Dios, que reflexiona sobre esa realidad y dice de esta manera: hubiera yo desmayado si no creyese. Cuán importante, queridos hermanos, en esta mañana es llegar al punto de una fe, de una convicción que nos haga disfrutar la realidad de que vamos a ver la bondad de Dios. Dice: si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo me hago la idea que David podría estar tan desalentado, tan golpeado en su ánimo, tan desanimado, cuando todo a su alrededor se volvía en contra, cuando era perseguido, cuando mucha gente lo traicionaba. Pero dentro de esa condición, dice: hubiera yo desmayado, me hubiera yo desfallecido, me hubiera yo hundido, me hubiera yo desaparecido si no creyese. Cuán importante es mantenernos en fe. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Para que Dios actúe en poder, en justicia, en autoridad. ¿Sabe una cosa, querido hermano? No importa los problemas que nos rodean, no importa las injusticias que son lanzadas sobre nosotros. Dios no necesita nuestra ayuda.
Dios es suficiente para poner cada cosa en su lugar, para hacer justicia y dar a cada uno según la obra de su mano. Cuán importante es entender esto, porque si no estaríamos siempre para desmayar, estaríamos siempre en el suelo, desanimados, porque si uno mira lo que está alrededor, si uno mira la obra del hombre, si uno mira la actitud del hombre, por eso la palabra de Dios dice en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no puedo cometer el error, y usted no puede cometer el error de pensar que usted va a fortalecerse en la fe de Jesús observándome a mí o mirándome a mí. Es un error. No me mire a mí, no mire a nadie. Aunque tenga un nombre importante, sea el predicador que sea, el predicador con más nombre, con más fama, no deja de ser delante de Dios un mero vaso de barro. Yo soy un vaso de barro. Yo no tengo ningún valor, nadie tiene ese valor que merezca que pongamos nuestra atención. Pero escuche, si Dios ha puesto algo en ese vaso de barro, no ponga los ojos en el vaso de barro, ponga los ojos en lo que Dios ha puesto dentro del vaso de barro. Y glorifique a Dios y honre a Dios por lo que hay dentro del vaso de barro. Por eso Samuel recibe la revelación de parte de Dios, porque yo me he buscado un vaso de barro, pero que tiene una afinidad con mi corazón, y es conforme mi corazón me ha llegado al corazón, y mi bondad está sobre él. Aleluya. Profeta Nahum, vengan conmigo al profeta Nahum. Si usted ha leído los 3 capítulos del profeta Nahum y no le ha dado una depresión, es porque no se ha puesto a leer con detenimiento. Pero escuche, cuando tenga tiempo, léalo los 3 capítulos. Ira, venganza, guerra, destrucción. Todo. Los 3 capítulos está ahí. Esto más dice que es una visión de Nahum. Lo recibió. Pero hay algo, hay como un oasis en medio del desierto, o como un faro en medio de un mar embravecido, o como una fortaleza en medio de mucha guerra. Aparece el versículo 7 en el capítulo 1 y dice: Jehová es bueno. ¿Cuántos piensan que Jehová es bueno? ¿Cuántos pueden realmente decir amén? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. 3 puntos importantes en este oasis en medio de un desierto. 3 puntos de suma importancia para el pueblo, para la iglesia, para el hombre de Dios, para la familia de Cristo. 3 puntos que tienen una gloriosa revelación y poderosa bendición para nuestras vidas. El primer punto es observar esa
poderosa verdad, que Jehová es bueno. Que no haya duda en tu corazón, que a pesar de lo que humanamente podamos ver, o podamos recibir, o podamos sentir, esta poderosa verdad tiene que estar sellada en los hijos de Dios. No importan los ataques, no importa la dificultad, no importa la crisis, no importan las amenazas, no importa la enfermedad, no importa. Lo que sí es importante es que usted tenga sellada esta poderosa verdad, que Jehová es bueno. Nuestro Dios todopoderoso, nuestro hacedor, nuestro formador, el que nos ha dado el nombre, el que ha declarado que hemos sido formados a su imagen y semejanza. Él en esencia es bueno. Y usted y yo tenemos que entender esta realidad para que podamos llegar al corazón de Dios y activar la bondad de Dios a nuestro favor. Ahora no lo vamos a poder hacer con triquiñuelas. No vamos a poder hacerlo con una fe fingida, que las hay. Si no, Pablo no hubiese hecho mención. Cuando habla a Timoteo, dice: la fe no fingida que hay en ti, que hubo primero en tu abuela y también en tu madre. La fe no fingida. Dice, vamos otra vez a reflexionar sobre el versículo de David. Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Para poder activar el corazón de Dios a través de actitudes dignas, nobles, lo primero es creer, no con una fe fingida. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible llegar al corazón de Dios. Es imposible que la bondad de Dios actúe a nuestro favor. Si fe es imposible agradar a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que Él tiene galardón, que Él tiene premio. Él activa su bondad para que nos lleguen los regalos, para que nos lleguen los dones, los premios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que tiene galardón para el que le busca. ¿Cuán importante es esto? Una poderosa verdad en la cual nosotros tenemos que movernos con inteligencia espiritual y con sabiduría, no con una mentalidad carnal. De la carne nada aprovecha. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Y es necesario que como hombre que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y hemos resucitado a novedad de vida, en una vida espiritual, que usted y yo entendamos que solamente podemos tener un acercamiento de espíritu a espíritu con Dios, de corazón a corazón, para activar la bondad de Dios a favor de los santos de Dios. Aleluya. Hubiera yo desmayado si no creyese. ¿Por qué se mantuvo firme? ¿Por qué vio la gloria de Dios? ¿Por qué vio la mano de Dios? Porque creyó y llegó al corazón de Dios. Le agradó a Dios y declaró: Dios, ahora no podemos pensar que vamos a llegar al corazón de Dios con una fe fingida, una fe disimulada, una fe de palabra. La fe se origina primeramente dentro, en el corazón.
Por eso Romanos dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Pero si primero no ha sucedido el milagro aquí, lo que confesemos por aquí no puede ajustarse a la realidad de aquí. Y es un error. Y más que agradar a Dios, indignamos a Dios. Si usted lee los 3 capítulos, va a ver la indignación de Dios sobre el pueblo, la irritación de Dios. Dios dice que se levanta en venganza. Cuidado, mi hermano. Aún en el Nuevo Testamento dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No juguemos con las cosas santas de Dios. No juguemos con los principios bíblicos que Dios ha puesto para llegar a la presencia de Dios, como la fe, la santidad y la verdad, y la justicia y la verdad de Dios. Siendo una realidad esto en nuestras vidas. El segundo punto de este versículo, una preciosa realidad. Dice, fortaleza en el día de la angustia. Jehová es bueno. Primer punto. Segundo, fortaleza en el día de la angustia. Salmo 34:6 dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová. Mire, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios no escucha a cualquiera. Son muchos los que oran, pero son pocos los que llegan al corazón de Dios. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Miren, mi hermano, no quiera llegar al corazón de Dios por ningún atajo humano. No quiera ir a la velocidad inapropiada. No quiera ir por la parte prohibida. La palabra de Dios dice, confía en Jehová, espera en Él y Él hará. Entendamos los principios bíblicos, entendamos cómo debemos de actuar, cómo podemos llegar al corazón de Dios y cómo activar la bondad de Dios a nuestro favor. Créame que en medio de la lucha, de la opresión que yo he podido experimentar a lo largo de todo mi ministerio como pastor, uno llega a la conclusión que vale la pena padecer por Cristo, sufrir por Cristo. Porque cuando la bondad de Dios se activa, tú sientes en tu interior, no en el hombre natural, que tanta importancia a veces le damos y tanta atención le prestamos, sino en el hombre espiritual, que es donde se siente la verdadera satisfacción, que es donde se siente la verdadera llenura, que es donde se siente cuando estamos completos en el hombre interior. Cuando podemos realmente entender de la forma y de la manera establecida por Dios para nuestro crecimiento, desarrollo y madurez espiritual, entonces cuando usted empieza a disfrutar la verdadera satisfacción. Y no lo cambiaría por nada de este mundo. Aunque lo critiquen, aunque digan blasfemias contra usted, aunque yo que sé cuántas barbaridades puedan, pero fíjese, dice, vendrán 1000 por tu lado, 10,000 por tu diestra, mas a ti no llegará. Porque vemos la bondad de Dios obrando y actuando a favor del Hijo de Dios, del varón de Dios, de la mujer de Dios, aleluya, que cree y confía en su Dios. Fortaleza en el día de la angustia.
¿quién no tiene un día angustioso? Todos. Pero sabe, cuando estamos ahí teniendo una relación de corazón a corazón, estamos en conexión con la fuente de la bondad. Y eso que urgentemente necesitamos. Yo, hermanos, a veces digo, oh, tengo que parar. No, se me hunde todo, se me rompe todo. Y si no me postro, si no busco la presencia, si no me conecto con la fuente, que me muero. Me muero. Pero enseguidita que uno le llega al corazón de Dios, ¡fu!, ahí cae la gracia, ahí viene el poder, ahí viene la revelación, ahí viene la sabiduría, ahí viene la fuerza. Y todo eso que Dios te da arrastra la angustia, arrastra el temor, arrastra la opresión y se lo lleva todo y lo hace desaparecer. Isaías 32:2 dice: y será aquel varón, la palabra profética, cuanto a la manifestación de la realidad de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas, como escondedero contra el viento. No importa cuán fuerte sople el viento. Ustedes saben que hay vientos huracanados. Ustedes saben que hay vientos muy fuertes, contrarios. Vientos que soplan para desviarlo a usted del camino correcto. Vientos de confusión, vientos de desánimo, vientos. Pero dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. El turbión todavía es una manifestación más fuerte en contra de nuestras vidas. Un viento de destrucción, un viento de muerte, que no viene como el viento para desviarnos o para confundirnos. Este viene para matarnos, para arrastrarnos y estrellarnos. Pero dice, como refugio contra el turbión. Cuando la bondad de Dios se activan las promesas de Dios sobre nuestras vidas y son realidades. Disfrutamos de la manifestación del cumplimiento profético de Dios por las promesas dadas a su pueblo, a sus hijos, a sus varones, a sus mujeres de Dios. No importa cuán fuerte sea el viento, no importa que se haya convertido en un turbión, en un viento que sople para estrellarlo o para matarnos, porque Él será nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Porque la palabra de Dios dice que nunca nos deja, que nunca nos abandona y que su diestra de justicia nos sostiene. En medio del viento, en medio del turbión, por fuerte que sea, por complicado que venga, Él nos va a librar de esa angustia, porque es promesa, porque es palabra de Dios para nuestras vidas. Créalo, hermano, porque hubiera yo desmayado si no creyese. Esto hay que creerlo, esto hay que implantarlo, hay que sentirlo. Es la verdad de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Crea que el Señor nunca lo deja, crea que el Señor nunca lo abandona y crea que la diestra de Dios lo sostiene. Como arroyos de agua en tierra de sequedad. Cuán importante en este momento que estoy tan asado. Vida en medio de esa sequedad. Dice que es como arroyos de agua en tierra de sequedad. Cuando estamos ahí, hermanos, llegando al corazón de Dios,
por nuestra actitud de humildad, de humillación. Que somos inteligentes para pedirle perdón a Dios con todo nuestro corazón, por nuestros fallos, por nuestros errores, por nuestro pecado. David dice en el Salmo 32, mientras callé, mis huesos se envejecieron y mi verdor se convirtió en sequedad de desierto. Pero cuando te declaré mi pecado, tú perdonaste mi pecado y me libraste de esa sequedad. A veces como que nos empeñamos en andar ahí en esas sequías. Caemos en las mentiras, como, ay, que estoy pasando mi desierto. Está bien los desiertos, pero escucha una cosa. En medio del desierto, el Señor abre las fuentes de las aguas para que tú no estés más en ese desierto, sino que puedas salir de ese desierto como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Todos hemos experimentado, ¿verdad? Cuando estamos ahí bajo el sol, cuando aprieta ahí a 40, 41, 42 grados y empieza uno a sudar, es como que se empieza uno a derretir delante de ese sol. Y cuando uno encuentra una sombra, experimenta una satisfacción impresionante. Y el Señor coge este ejemplo y nos lo revela, porque es una preciosa revelación lo que Dios nos da. Dice, fortaleza en el día de la angustia, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Cuán hermoso es entender todo esto. Cuán precioso es que usted y yo pongamos nuestro corazón en estas cosas que realmente nos edifican, nos fortalecen y nos ponen a la vanguardia de las cosas del cielo, y no perdiendo el tiempo en lo terrenal y en lo carnal, que entonces sí que estamos viviendo la opresión, la sequía, la carga, la necesidad, y todo porque no estamos llegando al corazón de Dios, activando la bondad de Dios a favor nuestro. Dios quiere estar en plena comunión contigo. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para estar en plena comunión con Él? Esto es una pregunta que necesita también una respuesta personal. Tercer punto, una importante revelación. Conoce a los que en Él confían. ¿Sabéis lo que suele pasar cuando somos zarandeados por ataques, por opresión, por sequía? Normalmente perdemos nuestra confianza. Hebreos 10:35, el escritor dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene gran, ¿qué dice? Galardón. ¿Se dan cuenta? Esto es una revelación que usted y yo tenemos que entender. No es algo súper complicado. Mire, mi hermano, yo cuando veo los estudios que algunos tienen que dar para alcanzar alguna carrera, las ecuaciones, las cuentas, los quebrados, las multiplicaciones, eso sí que es complicado. Pero esto no es complicado. Esto solamente es para los que quieren entender, para los que disponen su corazón para entenderlo. Conoce
a los que en Él confían. El Señor no tiene ningún problema. El problema lo tenemos nosotros. Él sabe si realmente tú estás confiando o no estás confiando. Pero terminamos prácticamente con lo que hemos comenzado, la importancia. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese, si no mantuviese mi fe, mi confianza de que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Conoce el Señor. Hebreos 10:35 dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón. Os es necesario la paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hermano, no es ni otra cosa que entender los principios divinos para estar llegando al corazón de Dios y activando la bondad de Dios a favor nuestro. Os es necesario la paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, entonces obtengáis, ¿qué? Las promesas. Cuidado, protección, provisión, atención, fortaleza, presencia, gloria, poder, autoridad. Todo esto nos llegará. ¿Por qué? Porque estamos confiando en el Dios Todopoderoso, que no hay nada que pueda ponerse enfrente del poder de Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué ejército, qué tormenta, qué lucha, qué aflicción, qué crisis, qué nada te podrá hacer frente y nada te va a derrumbar y nada te va a tirar al suelo? El Señor va a levantar tu cabeza, va a ungirte con aceite fresco y Él adiestrará tus manos para la batalla y te sentirás fuerte, erguido, firme, valeroso, fortalecido en el poder de Dios en todo momento. Y nuestros enemigos serán avergonzados. ¿Por qué? Porque los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, que no son juncos, son rocas. Simón, el nombre primero de Pedro, quiere decir junco. Y el junco está así, y se parte, se quiebra, se rompe y se va al suelo. Pero la roca ya no será más tu nombre, Simón, sino Pedro, roca. Amén. Y sabe una cosa, a lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero los que creen y confían reciben una piedrecita blanca con un nombre que solamente lo sabe el que la tiene. Y si no ha descubierto el nombre de la piedrecita, es porque todavía usted tiene que nacer espiritualmente. Pero hay un nombre que Dios ya le ha dado, que le pone en línea directa con Dios. Algunos en la Biblia fueron declarados, yo creo que Dios me conoce por mi nombre, y yo en la intimidad con Dios sé cómo me llama. El ángel de Jehová apareció a Gedeón y le dijo: varón esforzado y valiente. Gedeón no sabía que ese era su nombre. Pero Dios se lo declaró.
Abraham, padre enaltecido, pero sin hijos. Abraham, padre enaltecido, pero sin hijos. Y un padre que no tiene hijos, por muy enaltecido que esté, no tiene la experiencia más gloriosa y más grande que sentirse realmente padre. Y le cambió el nombre el Señor. Le dijo: Abraham, padre de multitudes. Una poderosa verdad: Dios es bueno. Una preciosa realidad: fortaleza en el día de la angustia. Una importante revelación: conoce a los que en Él confían. Amén. Vamos a ponernos de pie.